Ahora vamos a crear un proyecto de React y de esa manera poder implementar el patrón de diseño Redux. Existen diferentes maneras de crear un proyecto de React. En mi caso voy a utilizar a Vite y pues para ello podrían ir a la página vite.dev/guide y de esa manera poder copiar este comando. Okay, una vez copiado nos vamos al terminal y en este espacio de aquí lo pegamos. Seguido le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar React-app. El nombre puede ser cualquiera. Clic en Enter. Y luego en este espacio de aquí con las flechas del teclado vamos a seleccionar a React. Clic en Enter. Luego vamos a seleccionar a JavaScript. Enter. Y de esa manera acabamos de crear el proyecto. Y pues para accederlo simplemente escribimos cd react-app. Clic en Enter. Y ahora simplemente podrían escribir npm install para poder instalar las dependencias. Luego, una vez instalado las dependencias, vamos a instalar a Bootstrap. No es necesario, pero para este video yo lo voy a utilizar. Entonces, simplemente escribimos este comando, npm install bootstrap. Clic en Enter. Ahora, una vez instalado Bootstrap, vamos a instalar a Redux de la siguiente manera, escribiendo npm install. Y ahora escribimos Redux, espacio. Ahora vamos a instalar a React Redux. Y este último nos va a permitir trabajar con una aplicación de React para poder utilizar el patrón de diseño Redux. Y finalmente presionamos el botón Enter. Una vez instalado todo, vamos a abrir a nuestra aplicación utilizando al editor de nuestra preferencia. En mi caso estoy utilizando VS Code, entonces simplemente escribo code, espacio, un punto y presionamos el botón Enter. Y de esa manera acabamos de abrir a nuestro proyecto en el editor de texto. Ahora vamos a abrir el terminal dándole clic en terminal y luego le damos clic en New Terminal. Y en este espacio aquí para poder correr a nuestra aplicación escribimos npm run dev. Clic en Enter. Y podemos ver que la aplicación se encuentra corriendo en esta dirección. Entonces simplemente le damos clic y podemos ver a nuestra aplicación. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la carpeta source y dentro del documento app.jsx vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a borrar a todo este texto. Y luego en este espacio de aquí simplemente podríamos escribir código mentor. El texto puede ser cualquiera. Ahora, en mi caso, a mí me gusta utilizar la función de flecha al declarar un componente. No es necesario, pero para no utilizar esta línea de código en la parte de abajo, voy a utilizar a la función de flecha. Entonces escribo export const, ya no sería necesario la palabra function. Y luego en este espacio de aquí escribimos igual y finalmente la función de flecha. Y luego también vamos a borrar esta línea de código ya que no lo vamos a utilizar. Y como estamos utilizando la función de flecha, rápidamente nos vamos al documento main y en este espacio de aquí necesitamos utilizar las llaves. Ahora sí. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y podemos ver el texto código mentor. Muy bien. Ahora recuerden que hemos instalado Bootstrap y pues para poder utilizarlo nos vamos al documento main y en este espacio de aquí voy a pegar esta dirección y de esa manera decirle a la aplicación que vamos a utilizar a Bootstrap. Ahora, como no vamos a utilizar el código predefinido de CSS en el documento index.css, simplemente lo vamos a borrar. Y lo mismo vamos a hacer en el documento app.css. Entonces lo borramos y de esa manera vamos a poder utilizar a Bootstrap. Ahora en este espacio de aquí vamos a invocar a una clase predefinida por Bootstrap, la cual se llama container. Y luego también vamos a utilizar a otra clase predefinida por Bootstrap, la cual se llama card. Luego a otra clase también la cual se llama cardHeader. Y luego en este espacio aquí vamos a utilizar a otra clase de Bootstrap la cual se llama cardBody. Ahora en este espacio de aquí quiero que me preste mucha atención. Voy a crear a dos botones. El primer botón pues va a tener una clase predefinida por Bootstrap la cual se llama btn. Y dicho botón va a decir cambiar a Spanish. Y luego debajo vamos a crear al segundo botón el cual va a decir cambiar a English. Pero para poder diferenciar a dichos botones, al primer botón le voy a dar la clase de btn primary y al segundo botón de btn success. Y dentro de la clase cardBody vamos a escribir un párrafo el cual va a decir Redux. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y en la sección del header podemos ver a los dos botones, cambiar a Spanish, cambiar a English. Y en la parte de abajo podemos ver el texto Redux. Entonces vamos a agregar un margin entre los botones. Y pues para ello simplemente nos podríamos ir al documento index.css y vamos a utilizar a la clase btn. Y pues le vamos a dar un margin de 10 píxeles. Nos vamos al navegador y podemos ver que ya tenemos un espacio entre los botones. Muy bien. Ahora, el propósito de este video es poder darle una funcionalidad a dichos botones, que quiere decir que si le damos clic en el botón cambiar a Spanish, actualmente no pasa nada. Lo mismo con el botón cambiar a English. Entonces, el propósito es darle clic a este botón y poder ver el texto en este espacio de aquí que diga
Hola mundo. Y si le damos clic al segundo botón, el texto debe decir Hello World. Y para ello vamos a implementar a Redux de la siguiente manera. Nos vamos a la carpeta Source y ahora quiero que me presten mucha atención. En primer lugar voy a crear a una carpeta llamada Store. Y luego dentro de esta carpeta voy a crear a otra carpeta a la cual vamos a llamar Reducers. Y dentro de esta carpeta voy a crear a un documento el cual lo vamos a llamar index.js. Asimismo, dentro de esta carpeta Reducers voy a crear a otro documento el cual lo voy a llamar Mi Reducer. El nombre puede ser cualquiera, ¿ok? Ahora, quiero que me presten mucha atención. Dentro de este documento Mi Reducer voy a crear a la función Reducer de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a utilizar una función de flecha escribiendo export const y le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar Mi Reducer. El nombre puede ser cualquiera. Por lo general, programadores lo podrían llamar simplemente Reducer, ¿ok? Pero para este ejemplo yo lo voy a llamar Mi Reducer. Igual. Ahora vamos a utilizar la función de flecha. Entonces, esta función va a recibir siempre dos parámetros. El primer parámetro es la representación del estado inicial, que quiere decir que lo vamos a llamar state, coma, y el segundo parámetro va a ser la acción que se esté realizando o ejecutando en la aplicación, y lo vamos a llamar action. Y ahora esta función simplemente nos va a retornar el estado original, de esta manera, return state. Entonces le podríamos asignar un valor inicial y en este caso pues le podríamos dar el texto de initial state. Y eso sería todo. Ahora para poder utilizar a esta función rápidamente nos vamos al documento index.css y en este espacio aquí escribimos export, es decir, exportar a todo lo que se encuentre dentro del documento Mi Reducer. ¿Ok? Entonces escribimos Mi Reducer. Y de esa manera, cada vez que invoquemos a la función MiReducer, simplemente invoquemos a la carpeta donde se encuentre, es decir, diagonal reducers. Y eso lo vamos a ver en breves instantes. Y esto es una buena práctica de código al exportar a todos nuestros reducers o actions que se encuentren dentro de nuestra aplicación. Continuemos. Entonces recuerden que actualmente nuestro reducer nos está retornando simplemente el estado original, es decir, a este texto. Y pues ahora necesitamos implementar al store y para ello nos vamos a ir al documento main. Ahora en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a configurar al store. Entonces para ello vamos a crear una variable y lo vamos a llamar store. Y ahora vamos a invocar a la función predefinida por Redux, la cual se llama createStore. Y pues vamos a importar a dicha función desde Redux, como pueden ver en la línea número 6. Y en este espacio de aquí, el primer parámetro que le vamos a pasar a esta función va a ser una referencia directa a nuestro reducer. Entonces recuerden que nosotros hemos creado la función MiReducer. Entonces lo vamos a importar en la línea número 7. Pero recuerden que nosotros hemos creado a un documento index.js dentro de la carpeta reducers. Por lo tanto, ya no es necesario escribir este texto. Entonces lo podríamos borrar. Ahora, para poder terminar la configuración de nuestra aplicación con el store, en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a escribir provider, ¿ok? Y lo vamos a importar desde React Redux, como pueden ver en la línea número 8. Entonces, dentro de estas etiquetas simplemente pegamos el componente app. Y finalmente, en este espacio de aquí escribimos store igual a store. Si en este espacio de aquí le damos el nombre de store 123, pues en este espacio de aquí escribiríamos store 123, pero por simplicidad lo vamos a llamar store. Ahora, una vez configurado nuestro store, ya podemos acceder al texto que se encuentra en el reducer, es decir, a este texto, que en este caso vamos a decir initial state redux, ¿ok? Por simplicidad. Entonces, si nosotros queremos mostrar este texto en la pantalla, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al documento o componente app. Y en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a utilizar al hook ya predefinido por React Redux, el cual se llama useSelector. Y lo vamos a importar en la línea número 1 desde React Redux. Y pues su valor lo vamos a almacenar en una variable y lo podríamos llamar mensaje o simplemente MSG. Y ahora para poder ver a dicho mensaje en la pantalla, pues podríamos utilizar console.log de esta manera. Y finalmente algo que deben saber es que este hook recibe como parámetro a una función, es decir que escribimos state y luego la función de flecha, el cual nos va a retornar el estado original. Y eso sería todo. Ahora, si es que queremos ver a dicho mensaje en la pantalla, en este espacio de aquí borramos el texto Redux y lo vamos a mostrar de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador
Y podemos ver el texto que proviene desde el reducer, el cual dice Initial State Redux, correcto. Ahora le vamos a dar una funcionalidad a estos botones, que quiere decir que si le damos clic al botón Cambiar a Spanish, debemos ver el texto que va a decir Hola Mundo. Y si le damos clic al botón Cambiar a English, debemos ver el texto que va a decir Hello World. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al documento Mi Reducer. Y recuerden que nosotros solamente estamos retornando el state, es decir, a este texto. Pero ahora vamos a trabajar con el tipo de acción que se está ejecutando. Y pues antes que nada volvemos al documento app. Y en este espacio de aquí, para poder darle una funcionalidad a estos botones, pues vamos a utilizar al evento click. Entonces en este espacio de aquí escribimos onClick y vamos a utilizar la función de flecha. Y ahora vamos a invocar a un hook predefinido por React Redux, el cual se llama useDispatch. Entonces en este espacio de aquí simplemente escribimos useDispatch, el cual está siendo importado desde React Redux, como pueden ver en la línea número 1. Y pues lo vamos a almacenar en una variable y lo vamos a llamar dispatch. Y de esa manera poder emitir un mensaje hacia el reducer y analizar el tipo de acción que se está realizando y poder mostrar otro mensaje. Entonces vamos a utilizar a dispatch en este espacio de aquí. Y dicha función dispatch recibe como parámetro a un objeto. Entonces en este espacio de aquí vamos a especificar el tipo de acción o dispatching que se está ejecutando. En este caso vamos a decir Spanish. Ahora lo mismo vamos a hacer para el segundo botón. Entonces copiamos este código y lo pegamos en este espacio de aquí. Pero en este caso, como estamos cambiándolo a English, en este espacio de aquí escribimos English. Una vez más estamos utilizando al hook useDispatch para de esa manera poder enviarle un tipo de acción al reducer. Y el reducer, pues en base al tipo de acción que se está ejecutando, nos debe retornar un nuevo mensaje. Ahora nos vamos al documento Mi Reducer. Y en este espacio de aquí vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar escribimos console.log y vamos a analizar el tipo de acción que se está ejecutando. Y para ello pues escribimos action.type. Veamos, nos vamos a navegador. Y si es que le damos clic al botón Cambiar a Spanish, podemos ver que el tipo de acción que se está realizando es Spanish. Y si le damos clic al botón Cambiar a English, podemos ver que el tipo de acción ahora es English. Correcto. Ahora vamos a analizar el tipo de acción que se está ejecutando utilizando a la sentencia de switch. Y dentro de los paréntesis escribimos action.type. Y ahora el primer caso vamos a decir que si el tipo de acción es Spanish, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos debe retornar el texto que queremos, el cual es Hola Mundo. De otro modo, en caso que el tipo de acción sea English, ¿qué es lo que va a pasar? Nos debe retornar al texto que va a decir Hello World. Y finalmente, en caso que ninguno de los casos fue el correcto, simplemente escribimos default y en ese caso nos va a retornar el estado, es decir, state. Y esta línea de código ya no va a ser necesaria, entonces lo borramos. Entonces al inicio de la aplicación debemos ver este texto y luego estaríamos analizando el tipo de acción para poder mostrar estos textos en la pantalla. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y si le damos clic en el botón Cambiar a Spanish podemos ver el texto que dice Hola Mundo. Y luego le damos clic a Cambiar English, el texto Hello World. Spanish, English, Spanish, English. Muy bien. Y de esa manera hemos aprendido a cómo crear nuestro primer reducer, el cual se encuentra enlazado con el store. Y de esa manera poder inicializar un determinado texto y luego analizar el tipo de acción que se está ejecutando para de esa manera poder mostrar diferentes textos. Ahora, si nos vamos al documento main, en este espacio de aquí, si movemos el puntero del mouse sobre la función createStore, podemos ver un texto sobre el nombre de la función. Y en este espacio de aquí, pues nos dice The declaration was marked as deprecated here, el cual quiere decir que esta función en el futuro tal vez ya no sea utilizada, ¿ok? Entonces, para solucionar ese problema, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como ya no vamos a utilizar a la función createStore desde Redux, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar a otra función la cual se llama configureStore. Entonces vamos a abrir el terminal y vamos a instalar a Redux JS Toolkit. Presionamos el botón Enter. Y una vez instalado, simplemente vamos a invocar a la función la cual se llama configureStore. Rápidamente voy a comentar esta línea de código. Y en este espacio de aquí simplemente escribimos configureStore. Y lo estamos importando desde Redux Toolkit en la línea número 9, como pueden ver aquí. Y pues también lo vamos a almacenar en una variable. En este caso, algo muy parecido al ejemplo anterior, lo vamos a almacenar en la variable store. Y ahora esta función configureStore recibe como parámetro a un objeto.
Y la primera propiedad de este objeto se llama reducer, el cual va a ser igual a mi reducer, coma. Y luego la segunda propiedad se llama DevTools, cuyo valor va a ser igual a verdad. Y de esa manera poder visualizar a Redux en nuestro navegador. Y pues para ello también es necesario instalar a una extensión en Chrome, la cual se llama Redux Extension. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Y pues en el navegador simplemente escriben Chrome Extension React DevTools y luego seleccionan la primera opción. Y en este espacio de aquí, como pueden ver, yo ya lo tengo instalado. Entonces simplemente lo instalan y de esa manera lo estarían agregando como una nueva extensión. Y luego para poder verlo en el navegador simplemente le dan clic en esta flechita y seleccionan la opción Redux. Y luego le dan clic en State y van a poder ver el texto que hemos inicializado en nuestro reducer, el cual dice Initial State Redux. Muy bien. Ahora algo que deben saber es que no siempre van a trabajar con un texto, sino con un objeto el cual nos va a mostrar toda la información que se encuentra en la aplicación. Veamos un ejemplo. Nos vamos a ir a la función MyReducer y en la parte de arriba vamos a inicializar a nuestro estado de la siguiente manera, creando a un objeto y lo vamos a llamar Initial State. El nombre puede ser cualquiera. Y ahora podríamos utilizar diferentes propiedades, como por ejemplo curso Redux. Luego la siguiente propiedad va a decir Message y su mensaje va a decir Initial State Redux. Y ahora en vez de inicializarlo a esta cadena, lo vamos a inicializar al objeto que acabamos de crear, es decir, a Initial State. Y si nos vamos al navegador, podemos ver que el estado original nos muestra ahora un objeto, es decir, a la propiedad curso, cuyo valor es Redux, y a la propiedad message, cuyo valor es Initial State Redux. Sin embargo, ya no podemos ver a los botones en la aplicación. Y pues para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros estamos analizando el tipo de acción que se está ejecutando. Entonces estamos diciendo que si el tipo de acción es Spanish, simplemente retornar este texto. Sin embargo, nosotros ahora estamos trabajando con un objeto. Recuerden que Initial State ahora es un objeto. Por lo tanto, vamos a borrar este texto y vamos a crear a un objeto. Y en primer lugar vamos a tener una referencia directa a todas las propiedades que se encuentran en el state, es decir, que vamos a copiar a dicho objeto. Y pues para ello podríamos utilizar el spread operator, es decir, los 3 puntos seguido del state, coma. Y como vamos a actualizar a la propiedad message, escribimos message 2 puntos y ahora vamos a mostrar el texto que va a decir hola mundo. Y lo mismo vamos a hacer para la siguiente acción, es decir, en este espacio de aquí, una vez más, copiamos o tenemos una referencia directa al estado inicial y el valor de la propiedad message ahora va a decir hello world. Y para aquellos que no entendieron muy bien esta parte, pues lo voy a volver a explicar. Como estamos trabajando con un objeto, ya no con un texto, vamos a hacer lo siguiente. Al retornar un nuevo estado, pues vamos a retornar a dicho objeto, ya que recuerden que todo esto es un objeto. Y pues como nosotros no queremos borrar ninguna de las propiedades previas, es muy importante copiar al estado original. Y pues existen diferentes maneras. Podríamos utilizar object.assign. Y la manera más simple y común al trabajar con Redux es utilizando el spread operator para crear una copia del estado original sin modificarlo. Entonces, escribimos los 3 puntos y luego escribimos state. Y ahora como queremos actualizar a la propiedad message, escribimos message 2 puntos. Y el nuevo mensaje de dicha propiedad va a decir hola mundo. Y luego si nos vamos a navegador, todavía no podemos ver a los botones. Y eso es debido a que necesitamos actualizar el código en el componente app. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a comentar la línea número 15. Ahora, recuerden que en la línea número 4 estamos accediendo a todo el estado. Entonces, en este espacio de aquí lo podríamos llamar mi state o estado, que el nombre puede ser cualquiera. Y si es que nosotros queremos ver a dicho resultado en la pantalla, simplemente lo vamos a imprimir de esta manera. Y si nos vamos a navegador, podemos ver que estamos imprimiendo al estado inicial, el cual es un objeto que tiene las propiedades curso y a la propiedad message. Pero nosotros simplemente queremos actualizar a la propiedad message y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio aquí en la línea número 4, en vez de retornar a todo el estado, vamos a acceder a la propiedad message, que quiere decir que escribimos state.message. Y de esa manera simplemente estaríamos accediendo al valor de la propiedad message, el cual dice Initial State Redux. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver al texto que dice Initial State Redux. Muy bien.
Entonces, como simplemente nos está retornando a la propiedad message, podríamos volverle a cambiar el nombre por MSG. ¿Okay? El nombre puede ser cualquiera, pero por mejor visualización lo vamos a llamar así. Y en este espacio aquí vamos a volver a utilizar a esta línea de código para poder mostrar el mensaje en la pantalla. Lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver a dicho mensaje en la pantalla. Y si es que le damos clic a los botones, podemos ver a dichos mensajes. Hola mundo, hello world. Hola mundo, hello world. Muy bien. Y si nos vamos a Redux, en este espacio de aquí podemos ver que actualmente el valor de la propiedad message es hello world. Y si le damos clic en Spanish, acaba de cambiar a hola mundo. English, Spanish. Asimismo, en la parte izquierda podemos ver al tipo de acción que se acaba de ejecutar. Y luego también si le damos clic en div, podemos ver que el valor anterior era hello world y ahora acaba de cambiar a hola mundo. Y si recargamos la pantalla, podemos ver que el valor inicial es initial state redux. Luego también podrían actualizar este texto a simplemente el texto initial state. Lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver que el valor original de la propiedad message dice initial state. Lo cambiamos a English, Spanish, English, Spanish. Y de esa manera hemos aprendido diferentes maneras de cómo configurar nuestro Redux Store con nuestra aplicación. Asimismo, hemos aprendido a cómo crear nuestro primer reducer, el cual recibe como parámetro al state y action. Y luego también hemos aprendido a cómo inicializarlo, es decir, crear un initial state para nuestro reducer. Y de esa manera también analizar el tipo de acción que se está ejecutando para poder retornar un nuevo estado. Y en el siguiente video del curso profesional de React con Redux aprenderemos a cómo crear una aplicación profesional desde cero utilizando buenas prácticas de código al utilizar actions, reducers, store y entre otras cosas más. Entonces nos vemos en el siguiente video.